Señor, te damos una vez más gracias por tanto amor que tenés para cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de poder estar juntos, como dice tu palabra, para exaltar tu nombre y engrandecerte. Señor, en este día queremos agradecer todas tus bondades, todo tu amor, tu misericordia, Señor. No alcanzan las palabras para agradecer tus cuidados, Señor. Podemos declarar que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y creemos que vas a seguir guardándonos, cuidándonos, Señor. Padre, ahora en el nombre que sobre todo nombre, entregamos este tiempo en tus manos, declarándote que tú eres Rey, que tú eres Señor, que no hay otro como tú, Señor. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Toda gloria al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria, al Rey, rendimos majestad. Rendimos toda gloria al Rey, al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre.
fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. En esta tarde declaramos, Señor, que ya no hay temor en nuestro interior. Tú tienes el control de todo, Señor. Tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Por eso en este día declaramos que no somos esclavos del temor, Señor. Creemos en ti, Padre, en tus cuidados, Señor. Oh, Rey, te amamos, te amamos. Sí, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy, Señor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, yo soy tu hija, Señor. Yo soy hijo de Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto
Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Usá, Señor, a la persona que va a traer tu palabra en este día, Padre. Dale autoridad del cielo, sabiduría de lo alto, Señor, que cuando abra su boca hacia tu mismo espíritu, ministrando cada uno de nuestro ser, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te exaltamos. Todo te lo entregamos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén disfrutando y gozándose de un hermoso jueves en la presencia de Dios. Espero realmente que el día de hoy podamos aprender mucho acerca de su palabra, acerca de lo que Él tiene para decirnos en este día, en este momento. De lo que quiero hablarles en el día de hoy es de la fe en tiempos de prueba. Muchas veces cuando las cosas no nos están yendo tan bien como decíamos, o cuando viene a azotar la dificultad en nuestras vidas, tendemos a bajar los brazos o de alguna forma desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y en el día de hoy quiero hablarles acerca de una historia en la cual los discípulos estuvieron en un momento de prueba intenso y tuvieron que aprender un poquito más acerca de su maestro.
Me gustaría que antes podamos orar por esta palabra y que podamos encomendarla a Dios para que Él haga y deshaga según su voluntad y que su propósito se cumpla en este día en sus corazones y en el corazón de todos aquellos que están escuchando esta palabra. Así que los invito a cerrar sus ojos para no distraernos y darle gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos regalaste en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, por todo lo que haces en nuestras vidas, por sostenernos en los momentos difíciles. Gracias, Señor, por darnos el alimento diario, el sustento que necesitamos, Señor, para poder vivir. Gracias por acompañarnos día tras día y ser ese perfecto Padre que tanto necesitamos. Te pedimos que en este día tu palabra esté brillando por sí sola, que vos con poder estés llenando los corazones de todos los oyentes y que nos estés dando vida en nuestros huesos cansados. En el nombre poderoso de Jesús, encomiendo esta palabra a tu Espíritu, para que Él sea quien esté hablando según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría que en este día me acompañen a la palabra que se encuentra en Mateo 14, versículo 22. Y esta palabra se titula Jesús camina sobre las aguas. De esta forma se titula en la Biblia, ¿sí? En la palabra de Dios. El título del mensaje es Fe en tiempos de prueba. Vemos que en el texto dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a mitad del lago, azotada por las olas, porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Bien, vamos a ver un poquito qué es lo que este texto nos está diciendo. En primer lugar, vemos cómo Jesús, después de una larga jornada de servicio a Dios, está con sus discípulos y los lleva a la barca para que ellos puedan ir hacia el puerto y descansar, ¿sí? Jesús ya había terminado con todo el labor que tenía que hacer para el Padre. Y en ese momento decide enviar a sus discípulos hacia el otro lado del lago, mientras él se quedaba orando en aquel lugar. Jesús, en primer lugar, quiero que veamos que Jesús le da una dirección a sus discípulos y les dice: entren a la barca y adelántense hasta la otra orilla. Él dispuso un punto de encuentro con sus discípulos en aquel momento. ¿Y Jesús qué hizo? Ya era de noche, ya estaba cansado, ya había hablado con un montón de personas. Esto es algo que sucede después de la alimentación de las 5.000 personas, después de estar todo un día, como dije antes, de servicio. Entonces él se aparta, Jesús se aparta de la gente y sube al monte a orar a Dios. En ese momento de intimidad, ese momento donde Jesús estaba hablando con Dios, descansando en su presencia después de un largo día, los discípulos mientras tanto estaban en la mar, en su barquita, y dice de que en ese momento la barca estaba siendo azotada por las olas. Imagínense un poco el panorama: Jesús orando en la presencia de Dios, descansando en la presencia del Señor. Y estos discípulos estaban dentro de la mar, azotada por las aguas, azotada la barca por las aguas, las gigantes olas estaban azotando esa barca. Y dice que tenían el viento en contra. Bien, en este momento yo me puse a imaginar un poco lo que se le pasaba por la cabeza a los discípulos, ¿no es cierto?
Era tarde, era de noche, estaban igual de cansados que Jesús porque habían tenido la misma jornada de servicio. Sin embargo, Jesús a ellos los manda en la barquita y los hace ir hasta la otra orilla mientras Él se queda en intimidad con el Padre. Jesús no se sube a la barca con ellos y los acompaña como sucedió en otra ocasión, sino que Él los deja irse solos. Este fue un momento de prueba para los discípulos, digamos, porque si nos ponemos a pensar, Jesús hubiese dicho, bueno, yo voy con ustedes, pero no, Él decidió quedarse en su lugar, haciendo lo que tenía que hacer, y mandar a estos discípulos a esa pequeña travesía, digamos, o gran travesía, o un momento medio difícil, y mandó a que lo atravesaran solos. Dice que yo me imagino, ¿no es cierto?, la situación y me imagino los pensamientos de estas personas, porque de alguna forma también pueden llegar a ser nuestros mismos pensamientos que recorren por nuestra mente en un momento de esos. ¿Y qué emociones estaban dominando o podrían estar dominando estos discípulos en ese momento? Evidentemente estaban cansados porque llevaban mucho tiempo despiertos y mucho tiempo trabajando, y encima ahora le azotaba el viento y azotaba las olas a la barca y ellos tenían que estar remando a contracorriente, intentando que esa barquita no se fuera, no se hundiera y no se rompiera en mil pedazos. Me imagino que sentirían miedo por la situación que estaban atravesando, porque todos sabemos que en la mar, si bien no todos lo experimentamos, en la mar cuando es de noche y empieza a azotar las olas fuertes, la barca, lo que sea, empieza a moverse de una forma muy fuerte, de un lado para otro. Entonces, a uno interiormente esto puede producirle un poquito de miedo, inestabilidad, inseguridad. O sea, ¿realmente voy a llegar a ese lugar, a ese destino que tenía pensado? Desesperanza, o sea, todos los planes quizás que en un momento ellos pensaron se iban viniendo abajo con ese temporal grande, porque pensaban de que todo iba a quedar ahí. Esto es algo que yo supongo, ¿no es cierto? Yo me pongo en el lugar de estos discípulos y todos ellos estaban como dominados de alguna forma por emociones negativas. ¿Y por qué digo esto? Porque en un momento dice que los discípulos tenían emociones negativas o sentimientos negativos, pero más adelante dice que Jesús, cuando se presenta a estos discípulos, ellos piensan de que Jesús es un fantasma. Entonces, y sienten miedo. Entonces veamos la situación de pánico que estaban viviendo estas personas, como para que se presente Jesús, conociendo ellos ya al Maestro, estando con Él hace mucho tiempo y conociendo de su palabra y de sus enseñanzas, que Él se presentara en mitad de la noche y ellos pensaran que es un fantasma, cuando Él le dice, no tengan miedo, soy yo, y muchos no le creían. Entonces podemos de alguna forma sacar que los discípulos estaban pasando un momento de miedo. Estos sentimientos, estas emociones que sentían los discípulos, iban a hacer que esa prueba o esa tormenta, en lugar de verse como algo lo cual deben superar y deben aprender, ellos verían esta tormenta o esta prueba como un suceso que puede llegar a vencerlos. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros como creyentes y como cristianos. Muchas veces vivimos situaciones difíciles y momentos de dolor o momentos de pruebas que nunca pasamos y por un momento se nos pasa por la cabeza o pensamos que esa prueba o esa situación no la vamos a poder superar nunca. Y a todos nos sucede, porque a mí me ha sucedido en su momento y calculo que a todos los seres humanos les va a suceder en algún momento de su vida o les ha sucedido en algún momento de su vida. Pero qué importante es entender que en los momentos de prueba, en los momentos de tormenta, no se termina todo. Allí no tiene por qué terminar todo, porque Dios siempre tiene un plan para la vida de sus hijos y para los discípulos de Cristo. Por lo tanto, debemos empezar a ver qué es lo que hay en nuestro interior, analizarnos interiormente para ver por qué estamos pensando de forma negativa e equivocada. Porque si podemos, si vemos el texto, vemos como Jesús a los discípulos les da una ordenanza y les dice, vayan hasta la otra orilla. Él ya había dispuesto que estos discípulos lleguen a la orilla y se los había dicho a ellos. Dijo que Él se iba a encontrar con ellos en la orilla.
Y muchas veces Dios nos pone un destino, ¿no es cierto? Un lugar hacia donde direccionarnos. Y en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, es como que nos cuesta remar, estamos yendo a contracorriente, estamos muy cansados, la situación externa es terrible y no podemos ver el sol en medio de todo ese agitamiento de olas y tormenta. Y ahí es cuando viene Dios y nos centra nuevamente en la palabra que se nos ha dado y nos dice, mira, entiendan de que yo he dispuesto un destino para tu vida. Yo he dispuesto un destino para el propósito que te he dado. O sea, no tengas miedo, deja de dudar. Aunque vengan tormentas, aunque venga aflicción, aunque las pruebas te superen en ocasiones. Clama a mí y yo te responderé, nos enseña Dios. Y Jesús a estos discípulos les había dicho de que iban a llegar a un puerto. El tema es que a estos discípulos el miedo los nubló, el miedo los desestabilizó, el miedo les hizo pensar cosas que en lugar de edificarlos, los estaba destruyendo interiormente y estaba haciendo de que esa prueba se viera de una forma distinta a la que Dios deseaba. Cuando nosotros tenemos miedo y se nos nubla la mente o nos desestabilizamos a causa de las tormentas, olvidamos la razón por la cual estamos en la barca en ese momento. ¿Y qué quiere decir? Jesús envió a estos discípulos a la barca en ese momento para poder enseñarles de que Él tiene el control de todas las cosas, para que ellos puedan ver de que Él en un momento, en el primer momento que les dijo suban a la barca, también les dijo, en el momento que dijo suban a la barca, también les dijo con eso que iban a llegar a puerto seguro. Sin embargo, ellos en ese momento se olvidaron de todo y dejaron de que la situación los nublara y dejaron que la situación los atemorizara. Y también puede ser causa del cansancio, ¿no es cierto? Porque llevaban mucho tiempo sin dormir, sin descansar, sin comer, quizás comer sí que habían comido porque habían comido junto con las 5.000 personas que se relatan en la historia anterior, pero estaban débiles y la situación los ponía más débiles todavía. Y a nosotros nos sucede también que en ocasiones estamos débiles. A mí me sucede y supongo que a muchos también les sucede que las situaciones en ocasiones nos superan. Entonces ahí es donde debemos centrarnos y poner nuestra mirada fija en la cruz, en Jesús, en su promesa, en su verdad. No dejarnos desestabilizar por la situación, más bien entender de que la promesa de Dios va a ser siempre aquella que tiene que estar delante de nuestro andar. Si los discípulos que andaban con Jesús se olvidaron en la dificultad de la palabra del Maestro, o sea, con ese Maestro con el que estaban día y noche, si en ese momento de dificultad se olvidaron de la primera orden que les dio, que era ir a puerto seguro, ¿cuánto más podría desmayar aquel que no dedica tiempo con el Maestro? Qué importante es que podamos comprender que en este tiempo tenemos que llenar nuestro corazón y nuestra alma de la presencia de Dios, de las enseñanzas, de la palabra. Reflexionemos, analicemos profundamente. No dejemos que vayamos a donde nos lleva el viento, más bien analicemos, meditemos en todas las cosas, veamos si realmente el camino es correcto, si es el que Dios desea, si es el que Dios nos enseñó desde un primer momento, si es aquel propósito que Dios destinó para mi vida. Pero ¿qué les quiero decir también? Que si ustedes no tienen una intimidad con el Maestro, si ustedes no tienen una intimidad con el Padre, nunca van a poder conocer su promesa y sus pensamientos. Y esa orden que les fue dada en primer lugar a los discípulos, ustedes no la van a poder conocer, porque no pueden conocer los pensamientos de Dios sin ahondar en ellos, sin sacrificar su vida para el servicio de Dios. Yo estaba pensando también en algunos malos hábitos que nosotros tenemos como cristianos y que de alguna forma en los momentos difíciles hacen que nos desestabilicemos. Y los malos hábitos que tenemos es que ignoramos la palabra, la pasamos de largo, no nos ponemos a meditar en ella. No profundizamos la palabra de Dios. Leemos, agarramos la Biblia, la abrimos, leemos una historia y es un cuento más que nos han contado o que hemos leído y la pasamos de largo. Pero no profundizamos en cada palabra, en cada letra, en cada situación,
no nos ponemos en el lugar de la persona que está viviendo eso como si fuera también nuestro lugar, porque la Biblia nos relata también la condición del hombre, el sentimiento interno del hombre, la humanidad, la carnalidad que hay en nosotros. Y también nos muestra la misericordia y la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús, que quita toda esa humanidad y todo ese pecado y todos esos sentimientos carnales y los lleva a un punto espiritual. No dedicamos tiempo a la oración y conocimiento de Dios. Si nosotros no entramos en aquel cuarto y cerramos la puerta y en silencio clamamos a Dios y meditamos en sus enseñanzas, nunca vamos a aprender acerca de quién es el Padre, nunca vamos a aprender acerca de lo que el Hijo hizo, nunca vamos a aprender acerca de lo que el Espíritu hace en nosotros. Entonces, qué importante es que dediquemos tiempo a la oración, que seamos uno con Jesús. Jesús dice que a través del Espíritu nosotros somos uno con Él y Él es uno con el Padre, la Trinidad misma en nosotros. Entonces eso lo tenemos que entender. No podemos andar según lo que Dios quiere si no entregamos nuestra vida en intimidad, en relación, en profundidad a Él. Debemos tener en cuenta de que la palabra de Dios, la promesa de Dios tiene que ir por delante de nuestro andar. Debemos cumplir con sus propósitos y debemos llevar nuestra mente a la mente de Cristo. Más adelante nos dice que cuando Jesús se presenta a ellos ya era de día, ya estaba amaneciendo. Imagínense en todo el tiempo de dificultad que habían pasado estos personajes. Y que cuando se presenta a ellos, Pedro, los discípulos se asustaron en primer lugar y dijeron, tú eres un fantasma, es un fantasma. Y no se dieron cuenta de que realmente quien estaba caminando por las aguas y venía a su encuentro era Jesús. Y enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, anímense, céntrense. Mírenme a mí, búsquenme a mí, dejen de desviar su mirada, dejen de buscar hacia otros lugares y centren su corazón en lo que yo les estoy enseñando en este momento. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Miren la exigencia de Pedro. O sea, si realmente sos vos, déjame caminar un poquito por las aguas así como vos lo hacés. Parece divertido, Señor. ¿Y saben qué? El Señor no le dice que no. El Señor le dice, ven. Entonces Pedro se dispone a ir al encuentro de Jesús. Dice que salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero luego dice que al sentir la fuerza del viento, acordémonos que el viento estaba en contra de ellos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Él, en lugar de mirar en ese momento a Jesús, porque Jesús le dijo, él le dice, Señor, yo quiero ir a tu encuentro. Y Jesús le dice, bueno, ven, Pedro, así con toda la autoridad. Y Pedro se dispone a salir de la barca en medio de ese viento terrible solamente porque estaba mirando a Jesús. Si Pedro no hubiese estado mirando a Jesús, muy difícilmente hubiese salido de esa barca. Porque imagínense, las olas, la barca moviéndose de un lado a lado, la lluvia, la tormenta, los truenos, los relámpagos, un supuesto fantasma enfrente y Pedro, vamos a salir así nomás. No, así no era la situación. Era una situación difícil. Era una tormenta de verdad. Entonces, Pedro miró a Jesús, creyó en Jesús y se lanzó a su encuentro. Pero ¿qué pasa? Él dio el paso para salir de aquella barca. Pero dice que cuando empezó a ver la tormenta que había a su alrededor, cayó al agua. Porque dejó de centrar su mirada en Cristo. Dejó de centrar su mirada en Jesús. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Jesús nos dice, ven a mi encuentro, ven hacia la promesa que se te ha dado, ven hacia el propósito que tenés como cristiano. Y vos das el pasito enfrente y vas. Y salís de la barca, y salís del lugar de comodidad. Pero cuando ves la cantidad de cosas que tenés a tu alrededor que te tambalean y te tambalean, decís, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? Entonces en ese momento nos hundimos.
porque dejamos de ver a aquel que nos invitó a entrar a esas aguas, a entrar a esa tormenta y a enfocarnos en Él y a ir a su encuentro. Yo recuerdo cuando estaba preparando esta prédica, de hecho, la preparé pensando en este pequeño suceso que viví cuando era muy chica, muy chica. Yo no me había ni siquiera bautizado todavía, porque era muy pequeña, tenía cosa de 8 años, 9 años. Estaba viviendo en España y recuerdo que una vez mis papás quisieron salir a pasear a una playa que era desconocida para nosotros porque no era una playa a la cual habituamos ir. Era una que quedaba más lejos del lugar donde nosotros vivíamos. Entonces fuimos hacia aquel lugar con unos amigos de él y de mi mamá. Yo con mi papá era siempre como muy chistosa, siempre queríamos hacer bromas y generalmente le hacíamos bromas a mi hermano. ¿Qué pasa? Yo aventuro a subir a una lanchita que habíamos llevado en esa playa y cuando aventuro a subir a aquella lanchita, mi papá se sube conmigo. Entonces hacemos como un juego, un poco, no sé cómo explicarlo, pero resulta que mi papá en un momento bajó de la barquita, pero el agua y las olas eran tan fuertes y yo era tan chiquitita y tan flaquita que esa barca empezó a irse a lo profundo. Fue terrible porque yo nunca pensé terminar en el lugar donde terminé. Yo me subí a la barca pensando que iba a permanecer en esa orilla siempre y terminé en lo profundo del mar. Mi papá intentó nadar atrás de la barca, pero la corriente era tan fuerte que el mar me absorbía por completo. Entonces llegué a un punto donde mi papá se cansó de nadar, ya no pudo más, y la barca seguía yéndose hacia el fondo, se seguía alejando de la orilla. Y yo decía, no puede ser que me esté pasando esto, o sea, dense cuenta, 9, 8, 9, 10 años como mucho, no sabría decir la edad exacta. Y cuando estaba en la mitad yo veía que estaba en la mitad de la playa, o sea, la playa es gigante, igual, evidentemente no iba a estar en la mitad de la playa. Pero yo cuando veía que estaba tan alejada de la orilla y que me seguía alejando cada vez más porque el mar me absorbía, lo que quise hacer es saltar. Dije, no me puedo seguir alejando de esa orilla, necesito acercarme de nuevo con mi familia al lugar de seguridad. Necesito estar en ese lugar. Como ustedes saben, los chicos, lo que quizás es... yo veía la playa mucho más cerca de lo que estaba, digamos, ¿no? Yo pensé que bueno, que yo me tiraba y que en un ratito llegaba al lugar de destino y que podía hacerlo. A todo esto yo no sabía nadar, nunca aprendí. Hasta el día de hoy no sé mantenerme a flote en el agua. Quiero confesarles eso, ya que estamos. Pero cuando realmente me dispuse a saltar de esa barca, lo primero que hice, yo siempre fui creyente. En mi vida siempre fui creyente. Mis papás me enseñaron a creer, mis papás me inculcaron el amor y la gracia de Dios. Pero en un momento nos separamos de todo. Pero yo en ese momento sentí que tenía que decirle a Dios que quería llegar a destino, que quería llegar hacia aquel lugar, quería llegar a la orilla. Entonces yo como niña pequeña, inocente, sabia, porque los niños son sabios, agarro y me dispongo a saltar, pero no sin antes arrodillarme en aquella barquita y pedirle a Dios de que me acompañe hasta la orilla. No recuerdo muy bien cuáles fueron las palabras que yo procesé a Dios en ese momento, pero lo que sí recuerdo es que le dije que confiaba en Él. Lo que sí me acuerdo es que sentía que confiaba, que Él me iba a llevar hasta el destino. Era muy pequeña. Cuando terminé esa pequeña oración, que fue muy corta, pero con mucha fe, yo me lancé al agua. Me lancé al agua sin salvavidas, sin nada, me lancé al agua. Cuando me lancé al agua, vi que no tocaba el piso. Yo pensé que iba a tocar el piso, no sé por qué razón, estando tan lejos de la orilla. Cuando vi que no tocaba el piso, quise volver a por la barca. Cuando quise volver a por la barca, me di cuenta que la barca
ya se estaba yendo muy lejos, muy lejos. O sea, fue tirarme, ver que no pisaba, darme vuelta y ver la barca que se iba cada vez más lejos de mí. Cuando vi eso dije, ya está, me la juego, tengo que nadar hacia adelante. Entonces me dispuse a nadar hacia adelante. Repito, no sabía nadar. Muchos lo van a llamar instinto de supervivencia. Llámenlo como quieran. Pero Dios ese día estuvo conmigo y me sostuvo en todo momento. ¿Y saben por qué? Porque una niña de 9, 10 años no puede estar a flote en el agua durante 30 minutos o 25 minutos sin bajar los brazos. Yo en ese día recuerdo que empecé a nadar. Intentaba con mucha fuerza y veía que cada vez me alejaba más de la orilla y veía cómo las olas se me subían encima y que no podía ni siquiera sacar la cabeza para poder respirar correctamente. Yo igual quería llegar a la meta y deseaba llegar a la meta y no iba a bajar los brazos. Entonces lo intenté y de hecho pasé más tiempo en el agua de lo que me imaginaba. Porque cuando me dijeron que fueron entre 25 minutos y 30 minutos me quedé asombradísima. Ahora que soy más grande, cuando era chica no lo entendía. Cuando ya llevaba mucho tiempo en el agua, recuerdo de que las olas eran cada vez más fuertes, o yo las sentía cada vez más fuertes. Sentía de que no veía la arena, sentía de que estaba en medio de la nada misma y que las olas me estaban tapando cada vez más, que a mí me costaba respirar y salir a flote. En ese momento quería seguir nadando. Habrán sido ya por los últimos minutos de ese momento en el agua. Y siento por un momento, después de tanto tiempo ahí metida, siento por un momento en el corazón que algo me hizo pensar, basta, déjate caer. Cuando sentí eso en el corazón fue lo que hice. Esas ganas de llegar a la orilla eran terribles, pero mi mente, mi cuerpo, mi espíritu me pedía que basta, deja de nadar. Entonces yo en medio del mar bajé los brazos y digo, dejo de nadar, como que me dispuse ya a lo que sea, a lo que Dios quiera. Y recuerdo que en ese preciso momento, cuando yo sentí dejar de nadar, apareció una barquita. Fue terrible porque fue justo en el momento en que yo sentía que tenía que parar. Vino la barquita, me rodeó cuando yo la vi. No podrían imaginarme mi cara porque después de tanto tiempo en el mar parecería una pasita de uva. Pero empecé a levantar la mano con mucha fuerza, eran como mis últimas fuerzas entregadas a aquella barca. Venía a rescatarme, por favor. Y así fue. Esa barca me vio que yo estaba en el mar, de hecho habían salido a mi encuentro, y me rodearon y me subieron a la barca. Cuando yo me subí arriba sentí tanta tranquilidad, tanta paz, o sea, ya ni me acordaba de todo lo que había pasado, quería dormirme. Salí, me sacaron del agua, yo no recuerdo nada, pero quería tan solo cerrar los ojos y descansar. Pero no recuerdo que me sintiera mal, no recuerdo que sintiera dolor. Recuerdo que tenía sueño y tenía ganas de dormir. Y acá estoy. Gracias a Dios no me hundí. Pero ¿qué les quiero decir? En el último momento Dios dice que los ángeles acampan alrededor de los hijos de Dios. En ese momento sentí que tenía que bajar los brazos y dejar todo en las manos de Dios. Y así lo hice. Y así Dios vino a mi encuentro. Y así Jesús vino a rescatarme y a sacarme de las aguas. De la misma forma que a Pedro en este momento. A Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudan de Dios? ¿Por qué dudan del poder del Señor? ¿Por qué dudan de que Él es quien tiene el control de su vida, quien controla las aguas, quien controla el tiempo? ¿Por qué dudan de Dios? Cuando ellos subieron a la barca, el viento calmó. Cuando Jesús se subió a la barca con ellos, el viento cesó. Y ellos estuvieron tranquilos.
Y eso me pasó, me subieron a la barca y en ese momento pude descansar y pude dormir entre comillas, digamos, ¿no? Pensemos un poco, tenemos que tener esa fe. Yo también pensaba en la historia de Abraham. Tengamos la fe que tenía Abraham. A Abraham se le dio una promesa y Dios le dijo que vas a tener un hijo, que tendría un hijo a su edad larga y avanzada, igual que su mujer. Iba a tener un hijo en ese momento. Su mujer se rió. Dice, no puede ser de que a esta altura me vayan a decir de que voy a tener un hijo. Abraham no, Abraham creyó en la promesa y se dispuso a hacer todo según lo que Dios dijo que hiciera para que eso se cumpliera. Y así fue, él tuvo un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Y Dios le afirmó una vez más a Abraham de que por este hijo tendría descendencia. ¿Y por qué les relato esto? Porque más adelante Abraham tiene una prueba de fuego. Abraham tuvo una prueba muy, muy importante y difícil para todas las personas, para cualquiera que se ponga en su situación. Un día Dios pone a prueba a Abraham. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 22. Y dice de que sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo al que tanto amas, o sea, aquel por el que te prometí, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Dios primero le dice que iba a tener un hijo a sus 100 y pico de años y con su mujer estéril, le da el hijo y después se lo pide en holocausto. Muchos conocemos esta historia. Pero veamos la disposición de Abraham. Abraham no le dice, no, Dios, pero ¿qué me estás diciendo después de tanto tiempo? O no dice, quizás esto sea un sueño, algo mío que se me ocurrió en la mente y realmente no es la voluntad de Dios. Dios no quisiera que eso que me dio, después yo se lo ofreciera en holocausto. ¿Por qué me iba a dar algo para luego quitármelo? No. Abraham no preguntó nada. Abraham no relata acá en la Biblia de que Abraham haya dicho algo al respecto. Dice que Abraham se levantó, le puso a la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, sobre su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac, el hijo de Abraham, le habló a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Vean el amor que tenía Abraham por ese hijo. Mismo Dios le había dicho, te voy a pedir a ese hijo que tanto amás. Isaac le dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, Isaac sabía todo el procedimiento que se hacía para los sacrificios, pero tenía todo, pero no tenía el cordero para el holocausto, no tenía aquello que se iba a sacrificar. Y Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron andando. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Veamos que en ningún momento Abraham le dice, vos sos aquel sacrificio que Dios me pide. No, él le dice que Dios proveerá. Él seguía confiando en que Dios tenía algo preparado en ese momento. Entonces extendió a Abraham su mano. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo,
Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Me imagino la tristeza que tenía Abraham en ese momento. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Abraham se dispuso a hacer lo que Dios le pidió. ¿Saben por qué comparo esto con la otra historia? Porque vemos cómo Dios en primer momento le dice a Abraham de que él tendría descendencia a través de ese hijo. Entonces Abraham siempre anduvo con esa promesa delante de su vida. Y nunca sacó esa promesa, ni siquiera en el momento en que se vino la prueba. Esa promesa siempre estuvo delante de Abraham. Y se dispuso a preparar todo para entregar lo que más amaba en la tierra, que era su hijo. Pero Dios siempre tenía, la palabra de Dios siempre iba por delante de Abraham. Entonces Abraham fue obediente. Y dijo, bien Dios, vos querés que te entregue esto, vos me lo diste, yo te lo doy. Pero sé que las cosas no van a estar mal, porque vos me prometiste que a través de Isaac yo tendría descendencia. Abraham no retiró la promesa que Dios le dio de delante de su camino nunca. Los discípulos en ese momento en la barca, aún teniendo una relación estrecha, sí que lo hicieron, porque Jesús le dijo, lleguen hacia aquel lugar, vayan hacia la orilla. Pero ellos se olvidaron de ese primer mandato que Jesús les dio. Entonces, en el momento de la tormenta, ellos se desestabilizaron y se olvidaron que Dios les había dicho, que Jesús les había dicho que iban a llegar al puerto. Pero Abraham nunca lo hizo. Abraham siempre creyó en la promesa de Dios. Y esa prueba la afrontó y fue exitoso porque obedeció a Dios y creyó en su promesa. Hermanos, qué importante es entender que Dios es soberano y que en su voluntad tenemos que andar cada día. Él es el que va a firmar nuestros pasos, Él es el que nos da la dirección. Tenemos que confiar, tenemos que unirnos a su promesa, tenemos que aprender más de Él, tenemos que dejar a un lado ya las cosas carnales. Si a veces nos desenfocamos de Jesús es porque somos carnales, porque nos olvidamos que Dios nos prometió que iba a cumplir algo en nosotros. Nos olvidamos que somos hijos del reino, nos olvidamos que Jesús vino a salvar nuestras almas, a retirar nuestras almas del Seol, a darnos vida y vida abundante. Nos olvidamos de la promesa de Dios y por eso temblamos ante las dificultades y vivimos quejosos, vivimos pensando en que todo nos va a ir mal, en querer bajar los brazos, en desistir, en que esto cuesta mucho. Hermano, cuesta, claro que cuesta. La vida cristiana cuesta, es sacrificio. Jesús dijo que era sacrificio. Él ya lo anticipó y luego dice, si luego de esto ustedes quieren dejarme, pueden hacerlo. Pero fuera de mí no van a encontrar nada más que desierto. Entonces otra vez los hijos de Dios claman a Él y le dicen, Señor, fuera de ti no encuentro nada. Tu promesa tiene que ir por delante de mí. Abraham comprendía que Dios es soberano y cuando su hijo le preguntó por el holocausto, Abraham que dijo, Dios proveerá. Y hermanos, Dios proveerá. Dios proveerá en todos los momentos difíciles, en todas las dificultades. Él siempre aparece. Yo tenía 9, 10 años, no me había ni bautizado todavía, pero los ángeles de Dios estaban acampando alrededor de mí, porque Dios es soberano, porque Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que nazcamos, ya tiene contados nuestros pelos del cabello. Realmente Dios es soberano y su voluntad es soberana. Él quiere que comprendas que Él es el que orquesta todas las cosas, pero que nunca te va a desamparar, porque te ama. Y cuando vos te alejes, hay un salmo que me encantó, que es el Salmo 107. Si tienen la oportunidad de leerlo todo, se los recomiendo. El Salmo 107, versículo 29 dice, convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma, sonrieron felices, porque Él los llevaba a un puerto
seguro. Dios proveerá en la tormenta o en la prueba. Dios proveerá. Confiemos, nutrámonos, llenémonos, entendamos en lo que hemos confiado, olvidemos ya el pasado, emprendamos el presente en Cristo, seamos seres de luz, seres que brillen, demos un testimonio como el de Abraham, que en ningún momento, a pesar de la circunstancia, tembló, sino que le ofreció toda su vida, lo mejor que tenía, siempre la mejor ofrenda para el Señor. Seamos como Abraham y que nuestros testimonios brillen para que otras personas puedan abrazarlo y puedan sentir el amor y la gracia que Jesús tiene para sus vidas. Procuremos que el testimonio nuestro brille de la misma forma. Por último le dice Dios a Abraham, le dice Jesús a Pedro, volvamos al momento de la tormenta. Pedro, confía en mí. Confía en mí. Y hoy les digo a todos ustedes, o de alguna forma la palabra de Dios les enseña a ustedes, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, dice Jesús, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Seamos hijos verdaderos del Señor. Quiero orar por esta palabra y no quiero extenderme más. Señor, te doy gracias en este día por tu palabra dada, impartida a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu misericordia abundante, por sostenernos en la tormenta. Señor, te doy gracias. Gracias por cuidar nuestras vidas. Pero en este día te ruego que nos enseñes a tener caracteres conforme a tu imagen. Que nos enseñes a tener un carácter que se doblegue ante ti. Un carácter que no quiera tener siempre la razón, sino que se rinda ante la voluntad de Dios. Un carácter santo. Santifiquémonos cada día para que la gracia de Dios abunde en nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades. Sosténnos en la tormenta, Señor. Tu palabra dice de que vos no vas a sostener, de que vos ya venciste al mundo. Y creemos y confiamos en ella, Padre Santo. Te ruego en este día, Señor, que esta palabra sea en los corazones que realmente quieren seguir a Cristo, que realmente están apasionados por ti, Señor. Rinde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne ante tu presencia. Señor, humíllanos en nuestra altivez para que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor, Salvador y orquestador de todas las cosas. En el bendito nombre de Jesús, que tu voluntad se haga ahora en esta tierra como se hace en el cielo. Amén. Bien, hermanos, que Dios los cuide, que Dios los acompañe, que Dios los ayude y que Dios abra su entendimiento para entender de que las cosas a veces se ponen difíciles, pero que nunca nos abandonan. Y por último, quiero hacer un poco de propaganda acerca de las distintas cosas que tenemos. El sábado tenemos reunión de jóvenes, saben que se pueden comunicar con el pastor Daniel, se pueden comunicar con Tati, se pueden comunicar con José, se pueden comunicar conmigo. Las reuniones generalmente las tenemos por Zoom o a través de Meet a las 19:30, 20 horas como máximo. Domingo, 11 a.m., reunión general. Hermanos, que Dios los bendiga, los cuide y los guarde.